Vamos a presenciar la defensa estudio de transferencia de arsénico inorgánico del agua de cocción a pastas secas, utilizando un método alternativo. El autor es Rubén Alberto Neri y está aspirando a obtener el título de licenciado en Tecnología de los Alimentos. Tutora de esta tesis de licenciatura es la profesora Viviana Colazurdo, cotutora la doctora Nora Eiler, y jurados de esta defensa de tesis y de esta tesis, la doctora Carolina Iraporda, la doctora Pamela Ramos y la profesora Viviana Colazurdo. Te doy lugar a la presentación. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, como habían hablado en la presentación, es un estudio de transferencia de arsénico inorgánico al agua. La idea es ensayarlo como un método alternativo frente a otros métodos que ahora les voy a contar, que son métodos por ahí más onerosos, más caros y más engorrosos de hacerlo, necesitan otro tipo de equipamiento. Básicamente, lo que buscamos en este trabajo es precisamente eso, ¿sí? Para hacer una pequeña introducción, el arsénico es uno de los elementos tóxicos más abundantes que encontramos en la corteza terrestre. Viene con un origen geológico, un origen de la época de la formación del suelo, de la tierra, ¿sí? Por lo tanto está ya instalado en el manto terrestre y por tal no podemos hacer nada para evitarlo, ¿sí? Porque está en el lugar donde estamos, precisamente está instalado a una determinada profundidad y bueno, siempre que saquemos agua vamos a sacarla con algún tipo de contacto con ese arsénico. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que el límite superior, el límite máximo de tolerancia de arsénico en agua para consumo humano sea de 0,01 miligramos por litro. Es un valor realmente muy bajo, ¿sí? Es un valor muy difícil de lograr, muy difícil de encontrar. Pero bueno, nuestro Código Alimentario Argentino, desde el año 2007, tomó esta recomendación de la OMS y la puso en su legislación, la actualizó, que antiguamente era 0,05 y ahora pasó a ser 0,01 desde el año 2007. De todos modos, todavía estamos con idas y venidas, con algunas prórrogas y algunas cuestiones referentes. Si uno lee el artículo de 983 del Código Alimentario referente a aguas, va a encontrar que tiene estas cosas de, sí, está 001 en el listado, pero cuando abajo del todo hay una salvedad que dice que según la zona, la entidad que aplique la ley podrá determinar si es válido o no es válido algún valor superior. La realidad es que estamos por encima de esos valores y, bueno, lamentablemente está como avalado todavía en lo que es el código. Si nos vamos a lo que es la distribución mundial, ¿sí? La distribución mundial del arsénico, como tiene un origen geológico, como les decía hace un ratito, tiene que ver y se va a dar, si ustedes miran, es donde están los montes y las sierras más grandes del mundo, ¿sí? Las elevaciones terrestres más grandes, ¿no? Tenemos todo lo que es el cordón cordillerano, todo lo que es el deslinde, digamos, entre Europa y Asia, que también están montañas muy altas. Entonces, en esa zona, ¿sí? Son zonas que generalmente están afectadas y obviamente todas las zonas aledañas, ¿sí? Porque nosotros estamos lejos, relativamente lejos de la cordillera y, sin embargo, recibimos parte de esa contaminación, ¿sí? Los países más comprometidos de lo que es Sudamérica es Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y, por supuesto, Argentina. Si nos vamos un poquito más acá, ¿sí? En lo que es la provincia de Buenos Aires, o la República Argentina primero, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es que hay como una línea que baja desde lo que es el norte, de Salta y Jujuy, y se va como acercando atravesando el país un poco en diagonal hacia lo que es la provincia de Buenos Aires y hasta el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, abarcando una zona bastante ancha, ¿sí? También en Chaco, Formosa, ¿sí? Por ahí este mapa no se anota mucho acá en la presentación, pero está marcado, ¿sí? La parte verde es la parte de densidad poblacional y los circulitos de diferentes colores son los valores de arsénico, ¿sí? Y bueno, lo que coincide lamentablemente es áreas poblacionales muy densas con lugares donde se encuentra arsénico en grandes cantidades. Entonces es un problema bastante serio. Si nos vamos a provincia de Buenos Aires,
Falta actualización, hay que decir, falta actualización en lo que es los mapas. Si uno busca mapas en bibliografía, encuentra mapas de 2010, 2011, 2012, ¿sí? Probablemente las condiciones hayan cambiado, porque las condiciones de arsénico cambian cuanto más consumo de agua hay, ¿sí? Cuanto más consumimos el agua, cuanto más población hay, menor cantidad de recuperación le damos al acuífero y mayor problemas, mayor cantidad, mayor concentración del mineral vamos a encontrar al final. En la provincia de Buenos Aires hay, ya les digo, con este mapa un poco viejo, 31 ciudades, 31 partidos que están mucho más comprometidos que el resto, no quita que los otros no lo estén. Entre ellos hay partidos que superan los 0,2 miligramos por litro, ¿sí? Casi 20 veces más de lo que marca el código. Y bueno, partidos que un 0,05, ¿sí? Que es un poco dentro de la legislación vieja. 9 de julio, puntualmente, donde yo vivo y donde yo desarrollo el estudio, de la misma manera que Olavarría, donde están ustedes, y algunos partidos en alrededor, estamos con valores entre 0,01 y 0,05. ¿Sí? Estamos en valores relativamente bajos comparados con el resto, pero mucho más altos por la legislación, ¿sí? Pasados de valores por la legislación. Olavarría está pintado de azul, que la otra vez hablábamos un día y está pintado. Olavarría está dentro de esos 31 lugares. Es muy importante que conozcamos esto, por eso yo me detuve un poquitito en esta parte, se puede hacer mucho más larga, pero no valía la pena, que conozcamos realmente y difundamos nosotros, que somos los que estamos en esto, el por qué, ¿sí? ¿Por qué hay arsénico? ¿Por qué? ¿Qué problema nos puede traer el arsénico? Y que conozcamos las consecuencias de consumo excesivo de arsénico. Es muy serio, porque por ahí lo estamos tomando en agua de bebida y no lo consideramos en el agua que usamos para cocinar. Y acá es donde un poco arranca esta tesis, ¿sí? Pensando un poco qué pasa si yo cocino un producto en agua con arsénico. Bueno, ¿qué pasa? Que ese arsénico, vamos a ver si lo podemos demostrar, se va a transferir o no, ¿sí? La ingesta prolongada de arsénico es un problema muy importante porque, entre otras, puede provocar lo que es el ACRE, que es el hidroarsenicismo crónico regional endémico. A ver, vuelvo un cachito. Todo lo que produce el arsénico son intoxicaciones a largo plazo y son incurables, ¿sí? No tienen cura. Sí tienen tratamientos, pero no tienen curas. El hidroarsenicismo es un montón de enfermedades asociadas que terminan con problemas cardíacos, vasculares, neurológicos, problemas en el aparato digestivo, ¿sí? En la parte hepática, provoca un montón de problemas. Puede provocar diabetes, puede provocar hipertensión, puede provocar algún tipo de neuropatía, ¿sí? Que son daños en los nervios, ¿sí? En los nervios periféricos, y eso es un problema también que no tiene solución, ¿sí? Por eso es que es muy importante que podamos ser un poco los canalizadores de todo esto, que digamos, no, vos cocinás en agua con arsénico, bueno, no lo tenés que hacer. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a llegar a eso. Existen dos métodos, sí, básicamente dos métodos que podemos utilizar para analizar el arsénico en el agua. Hay más métodos seguramente, pero estos son los más usados. Un método que es el método de absorción atómica por generación de hidruros. Este método es un método que necesita equipamiento muy caro, muy costoso, que no todo el mundo tiene. Seguramente en la universidad tienen para hacer este tipo de análisis, pero no lo van a encontrar más allá de las universidades o algún laboratorio muy importante que tenga este tipo de equipos. Además, bueno, sabemos lo que conlleva trabajar con estos equipos, ¿sí? Calibraciones, insumos, son equipos muy, muy buenos, pero muy caros, ¿sí? La otra realidad, el otro sistema, la otra metodología es por espectrofotometría óptica, ¿sí? En el rango de 530 nanómetros se puede medir perfectamente la cantidad de arsénico, ¿sí? Obviamente la diferencia en equipamiento es enorme, la diferencia en costos es enorme, y si hablamos de alimentos, la parte de alimentos, esto es en agua. Si yo quiero analizar un alimento, antes de analizarlo tengo que someterlo a un montón de procesos, entre ellos un secado, si es un alimento húmedo, una molienda, una digestión ácida o enzimática en algunos casos, para poder separar ese arsénico de la matriz de donde que yo quiero analizar, y después llevarlo obviamente a un extracto y de ahí llevarlo al sistema de absorción atómica. Yo lo que hice en este caso es tratar de evitar este sistema de absorción atómica. Por eso en el título es un sistema alternativo, ¿sí? Frente a un sistema alternativo.
¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Se los leo textualmente, esto sí lo puse textual de lo que dice, porque no me quería olvidar nada. Determinar cuantitativamente el arsénico que se transfiere a una pasta seca de tipo comercial, después de cocinarla en agua con concentraciones que superan los valores máximos permitidos por el Código Alimentario Argentino, utilizando el método colorimétrico del dietil-ditiocarbamato de plata, sobre el agua de cocción antes y el agua de cocción después de cocer la pasta, como alternativa al de absorción atómica. Es un poco lo que les venía adelantando recién. Entonces, planteamos la hipótesis de trabajo, ¿sí? de este trabajo, y dijimos que el diferencial de arsénico entre el contenido de agua antes y luego de la cocción en el agua, después de cocinar una pasta, es proporcional al arsénico que se transfiere a la pasta, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, ¿qué hacemos? Cocinamos la pasta en un agua que está con una determinada cantidad de arsénico, analizo el agua antes y analizo el agua después, y yo propongo en este trabajo que después de eso, el arsénico que no va a estar en el agua al final está de alguna manera poco o mucho dentro de la pasta. Ese es lo que buscamos en este trabajo. Los lugares donde trabajamos, donde yo trabajé, es el laboratorio de análisis de agua y alimentos de 9 de julio, que es donde yo trabajo, es mi laboratorio. Acá en el laboratorio hice la parte del dietil-ditiocarbamato de plata y lo dejo costadito para hacer una mención muy especial. El otro laboratorio que trabajamos, no trabajé yo, sino que lo quiero resaltar porque realmente es alguien que me dio una mano enorme en esto, que es Claudio Ferrarello, que es el responsable del Laboratorio de Análisis Químicos del LANACI, de la Universidad del Sur, ¿sí? De Agronomía de Bahía Blanca. Ellos me hicieron la digestión ácida de las muestras que yo envié después de cocinarlas, de la pasta, para poderlas comparar, y me devolvieron un extracto, ¿sí? con el cual yo después lo analicé como si fuera una muestra de agua, ¿sí? A través del sistema del dietil-ditiocarbamato. Lo digo porque realmente tuvimos que pelear un rato con él porque no me quería cobrar las cosas, o sea que lo tengo que decir, ¿sí? Porque realmente cosas así no se encuentran todos los días. Para el agua de cocción, seleccioné el agua de cocción pensando en los valores que tengo acá en la ciudad, ¿sí? La ciudad de 9 de julio tiene aproximadamente 50.000 habitantes, de los cuales alrededor de 40.000 viven en la ciudad propiamente dicha, y el resto, mal dicho lo que estoy diciendo, no es que no sea la ciudad. La otra parte está dividida por la vía, queda entre la vía y la ruta 5, y es denominada Ciudad Nueva, ¿sí? Acá la llamamos como Ciudad Nueva, porque eventualmente es una ciudad que surgió de no haber casi población en esa zona, y hoy tiene más de 10.000 habitantes, ¿sí? Entonces es una parte muy importante de la ciudad. ¿Qué ocurría? Nosotros teníamos una calidad de agua muy diferente, tenemos todavía, se está solucionando, pero todavía tenemos una calidad de agua muy diferente en lo que es la ciudad natural de 9 de julio contra la ciudad nueva, ¿sí? Lo que está después de la vía. O sea, hay una diferencia muy puntual en las cantidades, en los valores, a pesar de ser agua de red, ¿sí? El agua de red de la ciudad de 9 de julio, los promedios que nosotros vemos en el laboratorio anda alrededor de 0,015 miligramos por litro. O sea, el agua de red está jugando entre el máximo, que es 0,010 a 0,015, ¿sí? Ahí se mueve en ese rango. El agua del barrio Ciudad Nueva, en el momento que yo hice este trabajo, que yo arranqué con todos los trabajos, estaba alrededor de 0,15, ¿sí? O sea, 10 veces más que el valor que tenemos en la red de la ciudad. Hoy por hoy se hizo la interconexión de una planta de abatimiento de arsénico, todo un trabajo muy grande que hizo ABSA, que es la proveedora de agua, y Ciudad Nueva, estos 10.000 habitantes, están empezando a tener agua de mejor calidad. Ya no es este valor de 0,15. Pero bueno, esto cambió mientras estuve haciendo la tesis. Y después tomé como un valor máximo, buscaba un valor bajo, un valor intermedio y un valor máximo. El valor máximo que tomé es el valor en los pozos particulares. ¿Sí? Nosotros hacemos análisis particulares y en los pozos particulares hemos encontrado valores de 0,5 miligramos por litro, ¿sí? Es una barbaridad de arsénico para lo que uno podría consumir, ¿sí? Es muchísimo. Entonces, en base a eso, tomamos como modelo y preparamos las soluciones de trabajo de acuerdo a esos valores. Para las muestras,
después de dar muchas vueltas, seleccionamos una muestra de tipo comercial, una muestra de pasta seca, larga, un poco preguntando en los supermercados a los vendedores qué pasta es la que más sale, como para intentar hacer una mini estadística de qué pasta consumimos generalmente. Llegamos a la conclusión de que la que iba a usar era una pasta de un espagueti de la marca Matarazzo, ¿sí? Elijo esta marca porque yo quería conseguir un lote grande, compré 6 paquetes del mismo lote y entonces yo, sabiendo que es una marca de primera línea, puedo confiarme un poquito más en la homogeneidad de esos lotes, ¿sí? Que el mismo lote sea relativamente homogéneo de un paquete al otro. Lo que hice fue juntar todos los 6 paquetes en un solo lugar, lo homogeneizamos, lo mezclé bien y lo separé en las alicuotas que después usé para hacer las muestras. El ensayo se ensayó, se sirvió cada una de estas pastas en cada una de las 3 concentraciones que habíamos elegido, que les explicaba antes, y a su vez por triplicado. Por lo tanto, tuvimos un número de muestras interesante para lo que es después el análisis estadístico. Una vez que las cociné, ¿sí? Que cociné las pastas, las separé, las identifiqué. Esas pastas se cocinaron según las instrucciones del paquete. Traté de hacer una cocción, un trabajo que sería el que hacemos nosotros en casa comúnmente. Una olla inoxidable común sobre una hornalla, dejé que hierva el agua, puse la pasta, la esperé 10 minutos hasta que estuviera en el punto que yo quería, que es la indicación, entre 8 y 10 minutos, que es la indicación que da el paquete. Y lo escurrí bien, lo separé, lo rotulé, por supuesto, con todo el cuidado, y lo envié a Lanaki en Bahía Blanca. Ellos después me devolvieron el extracto, también identificado cómo habían ido las cosas desde acá. También se ensayó de la misma manera un blanco, ¿sí? Se hizo herví fideos, la misma pasta, en un agua ultra pura, sin presencia de arsénico. ¿Cómo es el análisis de arsénico? Muy rápido, ¿sí? Tanto las muestras de agua como las muestras de los extractos, después de las correspondientes diluciones, se trataron de la misma manera, a través de la técnica del 3500 del Standard Method, y esta utiliza un aparato de Gouset, que es este aparato que está acá en la imagen. Este aparato lo que tiene es un Erlenmeyer Measure, es todo hermético, sin las uniones. Después del Erlenmeyer Measure, que es donde se produce la reacción, va un conjunto de depurador y cubeta. El depurador es el que lleva un sustrato de lana de vidrio o de algodón embebido en acetato de plomo, que va a ser de filtro de gases indeseados, y solo deja pasar el gas que a mí me interesa. Ese gas va a pasar inevitablemente por esa curva, esa pipeta, y va a burbujear, va a producir burbujas dentro de un líquido que va a estar dentro de esa cubeta. Ese líquido es precisamente el dietildietiocarbamato de plata en solución. En este caso yo uso la solución de cloroformo y morfolina. También la bibliografía puede ser con piridina o puede ser, no me acuerdo cuál es la otra solución. Permite 3 soluciones distintas. Bueno, muy importante, lo que usé es la técnica actualizada, que es la de la edición 23, que es la última que hay vigente de lo que es el Standard Method. Esa muestra, ¿sí? en ese Erlenmeyer, se provoca una reacción, si en medio ácido hay una reducción del arsénico inorgánico que está más 5 o más 3, o sea, pongo todo el arsénico que está ahí dando vueltas como más 3, ese arsénico con el zinc, que se agrega zinc metálico, y empieza a formar, a reaccionar y forma un gas que es arsina, que es arsénico trivalente, en forma de gas, en forma gaseosa. Ese gas es el que burbujea, ¿sí? Dentro de la cubeta en la que se encuentra el dietildietiocarbamato de plata. Esa arsina, ese arsénico, reacciona con la plata del dietil y forma un complejo coloreado, ¿sí? Un complejo rojizo en la gama de los rojos, que se lee en un espectrofotómetro a 535 nanómetros. Esta foto que está acá es una foto real, ¿sí? Del trabajo ahí es un set de la primera muestra, por ejemplo, la primera, segunda y tercera muestra de las concentraciones, ¿sí? En la primera, de izquierda a derecha, en la pantalla de izquierda a derecha se ve que es muy clarito, ¿sí? Color amarillito. La segunda ya tiene un tono un poco más fuerte y la tercera tiene un tono mucho más presente de rojizo, ¿sí? Y va de esa misma manera, va creciendo el nivel de arsénico, ¿sí? Es decir, la de la izquierda tiene menos arsénico que la de la derecha, ¿sí? Porque es directamente proporcional la formación de color rojo contra la cantidad de arsénico que había en la muestra.
Por supuesto, esta técnica hay detractores y hay defensores, de entre los que me encuentro yo. Es una técnica que haciéndola bien y teniendo cuidado de las conexiones, las interconexiones del aparato y de respetar los tiempos y todo eso, es una técnica que es muy fiel. Obviamente no se compara con una técnica de absorción atómica, pero es una técnica que responde muy bien y por lo menos a nosotros nos funciona muy bien en el trabajo diario, ¿sí? Hasta acá lo que es la presentación, digamos, del trabajo, de lo que hice, de lo que pensaba y de qué iba a pasar. Ahora vamos a ver los resultados. ¿Qué pasó, ¿sí? Después de todo esto? Como resultado, ¿sí? Sobre las distintas matrices, lo podía presentar de un montón de maneras, lo voy a presentar como el delta, como la diferencia, ¿sí? En el antes y el después, tanto en el agua como en la pasta. Es decir, esta tabla que estamos viendo acá es la diferencia de concentración en miligramos por litro del arsénico presente en el agua antes y después, ¿sí? De cocinar la pasta. En el agua 1, la que yo había planificado como 0,017, perdón, como 0,015, al prepararla, terminó encontrando este valor 0,017, es un promedio, el promedio del triplicado. Encuentro que, bueno, que el agua, evidentemente, la preparé bastante parecido a lo que yo había pensado, que era 0,015, terminé en 0,017. Cuando resto el agua inicial menos la final, el delta, por ejemplo, me queda 0,010, 0,013 y 0,013, por ejemplo, ¿sí? El otro que era 0,15 miligramos por litro, terminamos en 172 miligramos por litro. En el agua 3, en la más concentrada, buscaba 0,5 y terminé en 0,48, ¿sí? 0,448. Lo que sí se ve ya desde acá, ¿sí? Antes de hacer un análisis estadístico y de ponerlo en cuadros o en gráficos, ya se ve que hay una disminución muy importante del valor inicial contra el valor final. Es decir, al agua le pasó algo. El agua entró con una determinada cantidad de arsénico y a la salida, después de la cocción, bueno, pasó algo, ¿sí? Ese arsénico no está, se fue a alguna parte. ¿Sí? Ya esto empezaba de alguna manera a llevar la idea de lo que estábamos buscando hacia ese lugar, ¿sí? A que estábamos por un buen camino. Ahora presentamos el de la pasta. ¿Qué pasó en la pasta antes y después? ¿Sí? La pasta está expresado en miligramos por kilo, ¿sí? Porque es un sólido. La que yo cociné en 0,017, es decir, en la más baja, ganó, ¿sí? Este valor, como es un delta, debería haber sido mucho más cercano a cero, ¿sí? Si no se hubiera migrado del agua a la pasta. A medida que voy aumentando la concentración, voy viendo que esa migración es cada vez más grande, ¿sí? Voy viendo que al principio era nada más que 0,1, que es un montón, pero ya en la segunda concentración me fui a 0,0200, casi 300, y en la última me fui a 0,8, ¿sí? O sea, realmente la pasta fue variando, ¿sí? También seguimos ahí con estos resultados así mirados por arriba, como que vamos para el lado que buscaba comprobar en la hipótesis. Como esto no se puede mirar por arriba, hay que hacer un análisis estadístico. Para eso utilicé un análisis de varianza, ¿sí? En el cual analicé lo que pasó en las aguas y analicé lo que pasó en la pasta con un análisis de varianza. El ANOVA para las pastas, bueno, perdón, en los dos ANOVAs, en todos los ANOVAs que apliqué, se usó un nivel de significación del 5%, ¿sí? Eso es en todos por igual. Lo que encuentro una vez aplicado la ANOVA sobre estas diferencias, sobre estos valores, perdón, encuentro que hay, por ejemplo, diferencias significativas, estadísticamente hablando, entre el contenido de arsénico en las aguas de proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera esa previsión que yo elegí en su momento entre tres rangos distintos, bueno, estadísticamente son distintos. ¿Sí? Se puede considerar que están bien separados uno de otro, que son representativos de cada cual en su lugar. ¿Sí? No es que uno es muy parecido al otro y lo deberíamos haber descartado en ese caso, porque estaría midiendo sobre la misma muestra. ¿Sí? Esto lo que me marca es que las muestras son bien diferentes. También veo que hay diferencias significativas en el contenido de arsénico inicial antes de la cocción y final, antes de la pasta. Esto que se veía en el cuadro anterior, bueno, estadísticamente se comprueba, ¿sí? Estadísticamente el agua
disminuyó significativamente la cantidad de arsénico. Y hay una interacción de magnitud entre los valores analizados. Esto significa que en los tres casos, en el agua, en la media, en la baja, en la media y en la alta, siempre fue de menor a mayor, ¿sí? Perdón, de mayor a menor, estoy hablando del agua. Siempre fue de un valor alto a un valor bajo. En los tres casos disminuyó en una forma bastante lineal. Si yo esto lo podemos ver acá en este gráfico, que cuando pase, que se quedó media colgada. En este gráfico se ve un poquito más esto de la interacción, ¿sí? Lo que tenemos en rojo es el agua antes de la cocción. Siempre se da que hay una disminución, ¿sí? Eso significa que hay una interacción de magnitud, es decir, la magnitud va interactuando de la misma manera, si va para el mismo lado. En los tres casos pasó relativamente lo mismo, se disminuyó la cantidad de arsénico, ¿sí? Y se disminuyó en una proporción parecida en todas. Eso también significa que es una interacción de magnitud. Para el caso de la pasta, lo que encontré es que, al aplicar el ANOVA, es que nuevamente encuentro diferencias significativas en el contenido de arsénico para las pastas ensayadas a las distintas concentraciones. Es decir, la pasta que se ensayó a la baja concentración se comportó de una manera, la de la media a otra y la de la más alta a otra, y las tres son bien diferentes entre ellas. Es decir, ninguna se pareció demasiado, ¿sí? Todas fueron para el mismo lado creciendo y bastante. También encuentro que hay diferencias significativas en el arsénico que encuentro en la pasta antes de cocinarla y después de cocinarla. Ahora lo vamos a ver mucho más marcado en el gráfico que sigue. Y nuevamente hay también una interacción de magnitud muy significativa, ¿sí? Porque las pastas absorbieron todas arsénico en más o menos en un mismo tipo de proporción, ¿sí? Proporcionalmente, a medida que aumentaba la concentración de agua, aumentaba también la cantidad de arsénico que absorbía la pasta, ¿sí? Eso significa que fueron creciendo de la misma manera, proporcionalmente hablando, todas iguales. Esto se ve mucho más claro en este cuadro, ¿sí? Que este cuadro es el que me marca que yo tenía, obviamente las pastas era la misma, ¿sí? En todas estaba alrededor de 0,07 miligramos por kilo, o sea, las pastas prácticamente no tenían nada de arsénico, ¿sí? Lo único de arsénico que puedan llegar a tener es por algo que venga o en el cereal, algún arsénico inorgánico o algún arsénico, perdón, orgánico, o algún arsénico que venga en el agua de elaboración, ¿sí? de la fábrica. Pero estimaba, como comprobé, que no iban a tener demasiado arsénico por ser una pasta de buena calidad. Pero si ustedes ven, el arsénico, al cocinarlo en la primera con alrededor de 0,02, se fue mucho más arriba el arsénico en la pasta. En el de concentración media se fue todavía muchísimo más arriba, y en la alta concentración, bueno, la diferencia entre una pasta antes y después es enorme. Estas son estas diferencias de magnitud, estas diferencias significativas entre las concentraciones iniciales y finales que les nombraba recién cuando hablaba de los ANOVA. Para resumirlo un poquito más y mirarlo desde otro lado también, para ponerlo en otro tipo de números, y esto que estamos viendo, que esas diferentes alturas en los gráficos, este cuadro lo que marca es para el agua 1, para el agua 2 y para el agua 3, es decir, a la concentración baja, media y alta, la disminución de arsénico frente al incremento de arsénico en la pasta, ¿sí? La disminución de arsénico en el agua frente al incremento. Solamente con una disminución de 2/3, perdón, solamente no, con la disminución de 2/3 de la más baja de todas, que prácticamente estaba cerca de los valores requeridos por el código, solamente con que ese 2/3 se haya ido a la pasta, significa que la pasta aumenta de 1 a 2 veces la cantidad de arsénico que tenía. O sea, si yo cocino un agua que está relativamente buena, entre comillas, según el código alimentario, está cerca de los valores, bueno, evidentemente estoy metiéndole mucho arsénico a esa pasta o a ese producto que estoy cocinando. Si nos vamos a la del medio, todavía es más grande, ¿sí? Con un cuarto nada más que se pierda, con la cuarta parte de arsénico que se pierda, se aumenta entre 5 y 6 veces la cantidad de arsénico, proporcionalmente hablando, en la pasta. Y con un quinto, la quinta parte de pérdida nada más que en el agua de cocción, la más alta, aumento entre 10 a 11 veces la cantidad de arsénico en la pasta. Esto es muy claro y deja muy a las claras que evidentemente la pasta recibe
todo lo que viene del agua, ¿sí? Todo lo que se va del agua va a parar a la pasta. Esto es muy importante y reafirma, por supuesto, la necesidad, la importancia extrema de utilizar agua con bajo contenido de arsénico para cocinar, ¿sí? No solamente el agua de bebida, tengámoslo en cuenta también para cocinar. Como conclusiones del trabajo, llegó a la conclusión de que hay una relación directa, ¿sí?, entre la disminución de arsénico en el agua frente al aumento de este mineral en la pasta. Esto se da incluso, como explicaba recién, en concentraciones mínimas, ¿sí? En concentraciones muy bajas. No hice, después pensé que debería haber hecho un análisis en un valor que estuviera incluso dentro del código alimentario, a ver qué pasaba, pero estimo que como se viene dando esa proyección en todas, calculo que también se transfería y en una buena cantidad. Entonces, es muy importante y bueno, la disminución y la conclusión es que sí, que hay una relación directa entre uno y otro. Cuando uno disminuye, el otro aumenta. La otra conclusión a la que llego es que en la concentración más alta del ensayo, y esto lo vi, no se ve en este gráfico, pero yo había hecho unos gráficos de líneas en los que empecé a ver una leve tendencia a una menor absorción, es decir, en la cantidad más alta de arsénico, en la concentración más alta de arsénico en el agua de cocción, parecería, ¿sí?, que la pasta deja de absorber, ¿sí?, como que absorbe hasta cierto punto y a partir de ahí ya no absorbe más arsénico. De todos modos, ese punto es altísimo. Podríamos considerar que no es importante esto que estamos viendo, que tal vez haya un límite en el cual no absorba más, porque ya ese límite es altísimo, ¿sí?, o sea que no lo deberíamos llegar. Pero de todos modos hay, sí, aparentemente como que queda un poquito más en el agua que lo que debería quedar si uno siguiera con la línea de tendencia que venía. Bueno, y muy importante como conclusión que sí, los ensayos, creo yo que los ensayos y análisis realizados comprueban, ¿sí?, la hipótesis, comprueban que yo puedo usar esta técnica, esta manera de trabajar como técnica semicuantitativa, como una técnica que me oriente, ¿sí?, a la hora de saber si una pasta va a absorber o no una determinada cantidad de arsénico como método alternativo, que era lo que buscaba yo como fundamento del trabajo, como objetivo también. Así que bueno, esto también se comprueba que eso que yo pensaba está a través de estos análisis, lo estamos viendo. Finalmente, como una proyección que entiendo sale de este trabajo, una principal es esto que estaba hablando hace un segundito, que era, habría que ampliar el ensayo a concentraciones más altas, ¿sí?, incluso alguna más baja también, a concentraciones más altas para ver si esto que vemos, ¿sí?, que no lo veo yo solo, lo ven unos autores en un ensayo de pastas también, como que ellos llegan a la conclusión de que en determinada cantidad de arsénico ya no se absorbe más. A ellos les pasa igual en esa Bertini, creo que es, a ellos les pasa más o menos como a mí, justo la máxima es en la que empieza a aparecer esa tendencia a quedarse ahí estancada la cantidad de arsénico que se absorbe. Entonces creo que como una proyección de este trabajo mínimamente habría que ensayar un par de concentraciones más por encima como para ver si esta tendencia se sigue cumpliendo o si simplemente es un error analítico y un error o una casualidad que se nos dio a mí y a esta gente que lo ha ensayado también, ¿sí? Entonces por ahí estaría bueno ampliar este trabajo por ese lado, ¿sí? Y como otra proyección interesante porque yo elegí una pasta seca y de tipo espagueti. Ahora, ¿qué pasa con otras matrices, no? ¿Qué pasa con una pasta corta, con una pasta fresca? ¿Qué pasa con una pasta de mala calidad? ¿Sí? Una pasta de bajo costo, que tienen más cantidad que tienen diferentes formulaciones, ¿sí?, que no tiene la harina es de otra calidad. Bueno, habría que, obviamente, ir abriendo el abanico. Creo que aparecen después de esto un montón de posibilidades para ver qué pasaría con esas matrices diferentes, incluso en verduras, hortalizas, ¿sí?, otro tipo de productos. En arroz es lo único que hay trabajos y abundantes sobre este tema, ¿sí?, sobre arsénico en arroz. Después en pastas y en hortalizas o verduras, muy poco, ¿sí? En arroz hay unos cuantos y el arroz encima trae el problema de que como se cultiva con mucha agua y las zonas donde se cultiva el arroz generalmente son zonas donde el arsénico es muy alto, ¿sí? Entonces también nos encontramos que el arroz muchas veces tiene unos altos contenidos de arsénico ya naturalmente, si viene por absorción
cuando se genera la planta. Bien, hasta acá llego y por supuesto no sin antes darle las gracias. Muchas gracias por la atención.